con el programa. Vamos a seguir avanzando con la recorrida que tenemos hoy en materia informativa, y a pesar de que hoy es un día muy importante para las agrupaciones políticas en el territorio de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, hoy es la fecha límite para la cuestión de las alianzas, el concejal Mateo Natalini ha tenido la deferencia de tomarse unos minutitos para venir a charlar con nosotros. Mateo, gracias por venir. No, buenas tardes, José, gracias a vos, pero es más importante poder cumplir con vos que siempre estás dispuesto y atento a invitarnos y a que la gente a través de tu radio se vaya enterando de lo que pasa en Navarro, así que cómo no me va a hacer unos minutos para poder estar acá. Bien, la primera pregunta va dividida en dos. Sí. Una tiene que ver con el tema del rechazo de lo que es la ordenanza impositiva fiscal a través de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, y si vos después querés aclarar algo de lo que pasó, de lo que se comenta o de lo que se habla después de que finalizó la Asamblea. Bueno, con respecto al rechazo, lamentablemente yo creo que vamos a terminar la judicialización de la sesión nuevamente por diferencia de criterio respecto al cómputo de los votos. El presidente del Consejo Deliberante, bueno, vos sabés y la gente sabe que ya hace un tiempo el Consejo tiene un asesor letrado, un asesor jurídico que en casos como este o en casos donde el presidente necesita de su asesoría le requiere un dictamen. En el dictamen el asesor letrado habló de que se necesitaban 13 votos afirmativos para la aprobación de la ordenanza. Donde eso justificándose en que el artículo 193 de la Constitución Nacional habla de la mayoría absoluta de la totalidad de los concejales y de los mayores contribuyentes, que en conjunto forman 24 personas, o sea, 24 integrantes, que la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales queda conformada por 24 personas. En base a eso se dictaminó que se necesitaban 13 votos para que la ordenanza sea aprobada. Hubo 11 votos afirmativos, 6 votos negativos y 4 abstenciones. Creo que de la misma participaron, si no me equivoco, quiero dejarme pensar, 10 mayores contribuyentes y 11 concejales. Son los que participaron, los demás se justificaron su ausencia con algún certificado médico, y bueno, con el resultado que se dio, de acuerdo al dictamen que tenía la presidencia, se dio por desaprobada la ordenanza, lo cual generó algún tipo de disidencia con el secretario de Hacienda Municipal, con el bloque oficialista, respecto a la interpretación de cómo tienen que contarse los votos. Por eso te digo y adelanto que en lo que yo percibo, creo, esto se va a terminar judicializando, y otra vez más la política y lo que pasa en el Consejo Deliberante termina de alguna manera en la justicia, como no ha pasado nunca antes, ¿no? Si vos te fijás lo que ha pasado en el último tiempo, muchas de las cuestiones que deberían haberse decidido a través del diálogo o de la búsqueda de consenso, y termina la justicia por la imposibilidad de dialogar. Acá hay una cuestión de diferencia de criterio. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. En lo personal le sugería al presidente del Consejo que, más allá de mantenerse en su postura, haga la correspondiente consulta a Asesoría General de Gobierno, a los fines de tener algún elemento más y ver cómo se decide esta cuestión, porque las interpretaciones son variadas y la forma en la cual vota cada Consejo Deliberante parece ser distinta. Entonces, a los fines de evitar cualquier tipo de responsabilidad de su parte, le sugerí que en los próximos días tengamos por ahí alguna opinión más. Pero en teoría lo que hizo Leandro fue seguir el consejo del profesional que el Consejo ha contratado para este tipo de cuestiones, ¿no?
Después, en cuanto a... Espera, antes de hablar después de lo que fue la financiación de la Asamblea, cuando uno ve el video de la votación, no está claro. Hay como algún grado de confusión que pero se porque genera en la la confusión yo votación. creo que venía antes del inicio de la sesión. ¿Por qué? Porque antes del inicio de la sesión se sabía, o sea, esta duda ya estaba instalada, por eso incluso hasta se pide el dictamen. Y cuando yo llego un minuto antes de que empiece la sesión, incluso ya estaba el clima de alguna manera espeso en cuanto a cómo se iba a decidir esta cuestión y sobre todo respecto de la interpretación de cómo tenía que votarse. Bien. Y se sabía que con lo que había no le alcanzaba el oficialismo para tener la mayoría para que la ordenanza haga aprobada. De hecho, sinceramente, en minutos previos, yo hablé con el contador, con el secretario de Hacienda Municipal, y en lo personal, esto en lo personal, hablo en lo personal, yo creo que fue apresurado el tratamiento de la ordenanza, que la ordenanza no debería haberse tratado todavía, o si querías cumplir con los términos que establece la ley orgánica para convocar a mayores contribuyentes, cuando hay un cambio, una modificación en una ordenanza impositiva, debería haberse pasado un cuarto intermedio, que lo sugería entre los concejales, no lo hice viva voz, pero sí lo sugerí en los grupos de concejales, de que la ordenanza pase un cuarto intermedio. ¿Por qué? Porque consideraba que la ordenanza en sí era mejor que la que existía, que se beneficiaban muchos sectores de la población, como al comerciante, al industrial, al agropecuario en parte, porque se eliminaba la tasa de control de plaga, se eliminaba el impuesto de sello, y había algunas cuestiones que mejorar en cuanto a la fórmula del cálculo de la tasa de servicios generales rurales, que para nosotros iba por encima de la inflación calculada en el presupuesto, y como todavía el presupuesto está en tratamiento, yo creía que se podía trabajar en conjunto el presupuesto y la ordenanza impositiva, porque van de la mano. Entonces, y en esto trato de ser lo más objetivo posible, y lo dije en el recinto, yo cuando entro ahí trato de representar a los 20.000 habitantes de Navarro y no hacer una oposición tonta o boba, como se dice, o destructiva. Nadie va a dudar que en este último tiempo quien lideró la oposición, por la circunstancia que me ha tocado ser presidente del bloque de Juntos del radicalismo, he tenido que ser yo. Nadie va a dudar de que las cosas que en Navarro se conocen en el último tiempo, quien la denunció fue nuestro bloque, y quien tuvo que decirla fue el concejal Mateo Natalini. Pero el hecho de que yo reconozca que una ordenanza es mejor que la que hay y que se puede mejorar, y que incluso es necesario muchas veces de que el intendente tenga herramientas para poder gobernar y nosotros cumplir nuestra función de controlar, no me va a hacer menos opositor. Entonces, lo mismo, con el mismo criterio me manejé en el presupuesto, donde sugerí el cuarto intermedio, donde sugerí que el expediente vuelva a comisión, para que, aprovechando de que había buena predisposición de un secretario de Hacienda para hacer modificaciones, que se use esa buena predisposición. Ahora, después cuando lo tienen sentado Piscicini enfrente, o asienten todo lo que Piscicini dice, bien, o no articulan palabras, o se levantan a los 10 minutos que comienza la sesión, o no sugieren ningún tipo de modificación. Pero cuando se prende la cámara en el recinto hacen show, porque estamos a 2 meses de una elección. Pero también son los que se encierran con Piscicini a hablar en privado, quizás porque han sido parte de los negocios que ha tenido este gobierno, no sé, porque adelante de los concejales, ante un ataque o una discusión con Piscicini no se responde nada, pero sí se hace en un cuarto y en privado, como queriendo esconder algo. Entonces, yo ya estoy cansado de este concejal que hace show. Y que nos quiere hacer hacer creer a la sociedad que nosotros somos los que estamos ensobrados, somos los que estamos siendo parte del oficialismo, o el que defiende la gestión. Sí, yo defendí la ordenanza. Mateo Natalini quizás defendió más la ordenanza que los propios justicialistas, pero porque creo que era una buena herramienta, porque tengo fundamento, porque voy y trabajo, porque no me levanto en una comisión a los 5 minutos que empieza para venir tu programa de radio, por ejemplo. Porque mientras nosotros estamos trabajando, muchas veces este personaje está acá con su teléfono prendido, con tu cámara prendida, haciendo una nota.
Entonces, que trabaje responsablemente, porque después cuando van y le preguntan cuánto gana un empleado municipal, un director municipal sin ningún tipo de bonificación, te dice 1 millón de pesos, dice yo no hubiese sido director por esa plata, habría que preguntar por qué plata fue director. Entonces, hacen política barata, hacen política berreta, esa que tanto critican, bueno, eso es lo que terminan haciendo. Y yo lo defendí sinceramente, sabiendo que me iba a abstener, porque había cosas que no podíamos acompañar, pero con la firme decisión política de que se pueda mejorar y que vayamos un cuarto intermedio para poder seguir a mejorar, porque generaba beneficio. Si yo digo que a Navarro le falta trabajo, ¿cómo no voy a votar una ordenanza que habilita, que elimina la tasa de habilitación industrial? Es lo primero que tiene que pensar un dirigente político para que las empresas vengan a Navarro y a traer empresas. ¿O no? La tasa de habilitación industrial, la tasa de seguridad e higiene, la tasa de publicidad y propaganda. Son las primeras tasas donde vos tenés que generar una competitividad desde el punto de vista impositivo con otro municipio, a ver quién realmente trae más beneficios. Entonces, quiero traer industria, afuera la tasa industrial. No la votaron. Era malo eso, supuestamente, para Navarro. La habilitación de los comercios. ¿Cuántos comercios clandestinos hay en nuestro pueblo hoy por hoy? Clandestino, digo, irregular porque no se anotan en el municipio. Un montón. Que no lo critico y no lo cuestiono porque muchas veces es la única herramienta que tienen las personas para poder vivir y sobrevivir a esta crisis. Por lo menos solventar los gastos de la casa y seguir de alguna manera manteniéndose. Bien, entonces, si te va tu hijo a estudiar a Buenos Aires, utilizaste la pieza que daba a la calle y armaste un kiosquito para poder solventar los gastos de que el pibe está estudiando. Bueno, ese negocio no va a ir a inscribirse al municipio. Hoy el municipio, porque cobra una tasa, hoy el municipio le está diciendo, ¿querés tener tu comercio? Bueno, yo no te cobro la habilitación de ese comercio. Y está bueno, porque le va a permitir empadronarse, pero a su vez va a permitir un mayor control desde el punto de vista bromatológico y va a dar seguridad a los vecinos de Navarro, y esa persona va a poder tener su comercio de manera regular. ¿No era bueno para Navarro eso? Sí, era bueno. La eliminación de la tasa contra la plaga. ¿Cuántas veces vos, José, que tenés más años que yo dentro del Consejo Deliberante, escuchaste en las rendiciones de cuentas a los concejales de la oposición, sean blancos, sean negros, colorado o amarillo, decir, el cuestionamiento per se de la rendición de cuentas era que se cobraba una tasa por control de plaga que no se ejercía? ¿Cuántas veces lo escuchaste? Hasta, o sea, fuera del Consejo Liberante lo vivo escuchando porque hay gente vinculada a la actividad agropecuaria. Bueno, yo entiendo, como dice Caruso Moreno. Hasta hace poco. Lo escucho a Eduardo Caruso Moreno hace muchísimo tiempo decir que además de la tasa de la cotorra está la tasa está el lacayo negro, pero que todavía con respecto al lacayo negro hay una cuestión bastante ahí en el limbo, que no saben cómo tratarlo, o si el remedio que se utiliza para que se queme el lacayo negro o se muera el lacayo negro está permitido o no permitido, que se necesita. Bueno, o sea, eso lo escuché 1000 veces. Bueno, hoy por hoy no tenemos la gente capacitada para que mate el lacayo negro, no se ha hablado con la rural, que para mí eso en conjunto se tiene que poner municipio y la sociedad rural de Navarro, ver cómo lo encana, ¿no? Pero le seguís cobrando una tasa por el control de plaga que en teoría es por la cotorra, que a la no se la está atacando. Vos preferís, o sea, que la tasa te la sigan cobrando cuando no te prestan el servicio, o que si no te prestan el servicio no te la cobren. Listo, hoy por hoy no te estoy presentando un servicio, la saco. El día de mañana tengo la posibilidad, tengo la capacidad, tengo los medios de poder hacer el servicio, te vuelvo a poner la tasa. Pero hoy la tasa no, el servicio no se está prestando como en mi ley, afuera la tasa. Ahora, ¿qué se hace con lo que se ha venido cobrando hasta ahora? Bueno, ahí, como también aumentos que el año pasado se dieron por encima de lo que dice la ordenanza, habría que hacer un planteo judicial y pedir el reembolso, el recupero de la plata que pagué por algo que no me prestaron. Pero eso es un planteo judicial. Si a vos te dice la ordenanza que por tasa de seguridad, por tasa de servicios generales vas a pagar hasta el índice del precio del consumidor o un 20% más de lo que establece el índice del precio del consumidor, pero pagaste 50% más, ese 50% judicializalo, porque te están cobrando de más. Entonces, vuelvo a insistir, le genera un beneficio al campo. Los derechos de oficina, afuera, 50% menos.
son todas cosas que fuimos proponiendo nosotros. El límite al índice de precio consumidor hace que la ordenanza no tenga un aumento. Si vos decís, la ordenanza, las tasas van a poder aumentar hasta el índice de precio consumidor, quiere decir que la ordenanza va a tener una actualización, no va a tener un aumento, porque va a ir de la mano con la inflación. Los salarios suben, los insumos suben, las tasas se actualizan. Que era lo que de alguna manera decir, ¿y por qué es necesaria una actualización? Porque el municipio tiene que seguir prestando un servicio. Está claro que si yo tengo una tasa con un gasoil, por decirte, a 0,50 o 0,500 o 500 pesos, pero en realidad el gasoil hoy sale 1.400, va a ser imposible que yo pueda solventar o prestar el servicio. Entonces la tasa se tiene que adecuar al valor del servicio que se presta, por eso es la contraprestación. Bueno, fue un poco eso lo que nosotros le pedimos al municipio y que el municipio lo tomó y algunas modificaciones hizo. Pero cuando vimos, che, mirá, servicios rurales, que son los que mayor probabilidad tienen, le estás, vos decís en el presupuesto que tenés una inflación del 18% y con esta fórmula se va un 27% el aumento, bueno, entonces no te lo vamos a acompañar, no lo podemos acompañar. Y nosotros nos vamos a abstener, quizás porque no hubo tiempo de modificar. Por eso te digo, para mí fue apresurado el tratamiento de esta ordenanza y deberían haberse tratado en conjunto con el presupuesto para que incluso vos veas, porque ahí se dijo, escuché concejales decir, no, porque los caminos rurales, no, porque esto, muchos hablan sin saber, hablan para la tribuna, y eso está claro, ¿bien? Pero a mí me gustaría que digan, es cierto, quizá debería mejorarse los caminos rurales, o hay caminos rurales que deberían mejorarse y debería destinarse una cierta partida de dinero. ¿Cuáles son esos caminos? Hablar con la sociedad rural y que te los marque. Es decir, ¿cuáles serían los caminos hoy más importantes que necesitan mantenimiento? Tanto. ¿Qué costo de mantenimiento implica esos caminos rurales? ¿O cuál ustedes creen que sería el costo de mantenimiento que implica? Tantos millones de pesos. Cuando nos sentamos con el secretario de Hacienda, necesitamos que tantos millones de pesos estén destinados a arreglar estos caminos rurales y que lo deje comprometido en el presupuesto municipal. Así se trabaja. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo. No queremos dejar un intendente sin herramienta, porque te lo voy a preguntar y perdón que te pregunte porque yo soy el entrevistado, pero me gusta escuchar la opinión de los demás. Mañana te toca ser intendente. Espero que no, bueno, que nunca me toque ser intendente. Pero mañana te toca ser intendente municipal. O ponele que a mí me hubiese tocado ser intendente municipal. ¿Vos creés que yo no hubiese querido tener un presupuesto? ¿Vos creés que yo no hubiese tenido una ordenanza impositiva acorde al presupuesto que quiero tener para poder llevar adelante mi gestión? Si yo fuera intendente, que no lo soy, no lo voy a hacer y no se me pasa por la cabeza serlo, racionalizaría los gastos o utilizaría el dinero en los recursos de la mejor manera, dando prioridad a lo que yo creo que son las prioridades de la comunidad, como la salud, la educación, la seguridad y la limpieza del pueblo. Pero te gustaría tener no soy un intendente. Pero te gustaría tener un presupuesto que te permita llevar eso adelante. Los caminos rurales también. Por eso, vos después le das la prioridad, le das vos las prioridades que vos querés de acuerdo a lo que vos querés de acuerdo a lo que vos creés que tenés que hacer. Pero te gustaría tener un presupuesto, no te gustaría gobernar sin presupuesto. Yo también, si fuese intendente, me gustaría trabajar el presupuesto durante todo el año, ir, sentarme, reunirme con los vecinos de cada barrio, ver cuáles son las necesidades, y al año siguiente, cuando tengo que hacer el presupuesto, decir, el barrio Marín necesita tal cosa, el barrio 005 necesita tal otra, el barrio Eva Perón necesita otra, la Mariana Mall, y en base a eso armar un presupuesto de acuerdo a las necesidades. Me encantaría. Hoy creo que es la mejor forma de llevar una gestión adelante, conociendo la realidad de los vecinos. Pero me gustaría tener presupuesto, me gustaría tener herramientas. No me gustaría tener que sentarme en la sesión municipal y decir, no tengo presupuesto, no tengo que gastar hasta acá. No tengo fuente de ingreso, porque después le dicen, el intendente no hace, tiene que ir a pedirle al gobernador, sí, y si le estás dando la posibilidad de que le ingrese plata a nivel local, que representa el ingreso a nivel local el 25-20% de lo que es el total del presupuesto. Entonces, después las herramientas que nosotros sugerimos que deben utilizarse también para mejorar y para tener mayor ingreso. Le generaste una bola de nieve a un montón de contribuyentes que hoy no pueden pagar porque la situación del país viene siendo cada vez más complicada. Cada vez más difícil. O sea,
tienen que elegir entre comer y pagar impuestos, pero también les genera una preocupación, porque el hecho de no pagar el impuesto municipal no es que te libera, vos sabés que tenés un problema latente ahí, como no pagar el impuesto provincial, como no pagar el impuesto nacional, como no pagar la patente, vos elegís, pero sabés que tenés una bomba que en cualquier momento estalla. Entonces, se lo planteé en el Consejo Liberante, ¿por qué no sacó una moratoria donde le decía al contribuyente que puede pagar hasta cierto porcentaje de capital histórico, sin intereses, esa persona se puede regularizar, al municipio le va a entrar dinero, se olvida de la posibilidad de la premia y vive tranquila? ¿Por qué no pensamos? Yo no voy a estar, pero ¿por qué no piensan? Algo que vengo sosteniendo desde que soy concejal, en tener tasas más baratas que aumenten la cobrabilidad. O sea, en esa cuestión hay que trabajar, para que cualquier persona que lleve adelante una gestión, independientemente del partido que sea, pueda tener herramientas y no depender de nadie para llevar adelante las cuestiones, los servicios básicos que implica ser intendente y lo que implica administrar una comuna. El barrido de limpieza, el barrido de alumbrado y limpieza, que es lo que siempre los servicios básicos, la recolección de la basura, un pueblo limpio, vereda, entubado, cloaca. Estamos en el siglo XXI. Bueno, en el año desde el 73 en adelante y del 83 en adelante hay un municipio que con menos recursos generaba planes de vivienda propio. ¿Cómo no se va a poder pensar en hacer hoy planes de vivienda propio? Hay que pensar, hay que ingeniársela. Hay mayor cantidad de empleados que pueden generar mayor cantidad de recursos solamente que se va a la práctica. Ojalá un día tenga la suerte de hacerlo. Bien, yo no, así que... capaz que el año que viene me empiezan a extrañar más y después piden que vuelva. Mateo, bueno, ¿qué pasó después de que terminó la sesión? Bueno, este ambiente espeso que había y que quizá surge por algo que yo manifesté al principio, ¿no? Primero coincido con Cacho que la figura del mayor contribuyente es vetusta, antigua, que ya es innecesario, porque de hecho se desnaturaliza o se desfigura. Es decir, no se lleva el procedimiento como tiene que llevarse adelante, no salen los registros, bien, de mayores contribuyentes. El mayor contribuyente termina siendo militantes que responden al intendente, y en esta vez más que en otras circunstancias, porque generalmente lo que se viene haciendo es, en proporcionalidad a los bloques que vos tenés, se eligen las personas para que representen en proporción en el recinto a los mayores contribuyentes. Entiendo que ni siquiera hay un control de los requisitos cuando el municipio manda la lista de si el mayor contribuyente está al día o no está al día. Entonces lo que se busca son militantes que terminen aprobando la voluntad de un intendente. Y lo manifesté, lo dije, lo pedí, de hecho pedí que me encantaría, me hubiese encantado, algunos lo hicieron con fundamento, otros nada más que con fanatismo y ataques personales, que los mayores contribuyentes den su fundamento de por qué iban a votar a favor o en contra, de si conocían o no conocían la ordenanza impositiva fiscal, y que actúen en favor de los contribuyentes que tenían que representar y que no sean un ejército de militantes. Algunos cumplieron cabalmente con su función, otros terminaron siendo lo que creí que iban a ser, que eran militantes al servicio de poder. De hecho, una persona que va a la banca, no entendió nada de lo que había dicho yo, porque en definitiva en parte sostenía que la ordenanza era buena, no criticaba al intendente en esta cuestión, hablaba de la herramienta que el intendente tenía que tener, pero se sentó en la banca y empezó a desacreditarme, empezó a hablar mal, hasta que el presidente la cortó y le dijo limítese al punto en cuestión. Cuando termina la sesión se da una cuestión álgida, no conmigo, sino con esta cuestión de la interpretación de los votos, que empieza a alterar un poco los ánimos dentro del Consejo Liberante, y cuando yo me retiraba, esta persona se quiere acercar, como a chicañarme o a querer hablarme después de lo que había dicho de mí. Lo único que le dije
que no quería que hable más de mí, ni de mi familia, ni de mi persona, pues lo vienen haciendo hace rato. Y ahí se dio un pequeño altercado, que como me fueron ofrecidas las disculpas del caso, terminado o después de todo lo que pasó fuera del recinto, y están aceptadas, lo dejo ahí, porque es alguien a quien le tengo aprecio más que alguien con quien he tenido alguna vinculación, alguien que está vinculado con una persona que ya no está en este mundo, pero que amo profundamente, en el sentido de que me enseñó y me enseñó a caminar mucho en política, y a quien le voy a tener toda mi vida un profundo cariño, que me hubiese gustado que esté en estos momentos acá y que vea ese crecimiento que ella quería que yo tenga mientras estaba acá, y que llegue a un lugar y que lo hubiésemos podido compartir juntos. Entonces, por respeto a esa persona, dejo la cuestión acá, lo tomo como un malentendido y acepto la disculpa del caso, porque ya está, o sea, me estoy yendo del Consejo Deliberante y me quiero ir de la mejor manera. A los íntimos les dije la sensación que me había provocado, o con la sensación que me fui a mi casa lunes a la noche. Y fue una sensación que no tuve en 11 años de Consejo Deliberante. Fue una sensación de pensar, ¿para qué? ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué intentar ser lo más objetivo posible? ¿Para qué trabajar con la responsabilidad con la que uno trabaja? ¿Para qué tanto proyecto en este último tiempo, en todo este tiempo? ¿Para qué dedicarle horas de mi vida a la política? ¿Para qué dedicarle horas de mi vida a que los vecinos de Navarro estén mejor? Si en definitiva después terminamos siendo todo lo mismo, si en definitiva nadie valora muchas cosas, si en definitiva te vas insultado, si en definitiva lo que haces es sacarle hora a tu familia, a tu trabajo, a las cosas que por ahí a uno le hacen bien. ¿Para qué hice todo esto durante tanto tiempo? Hasta me costó dormir. El martes casi que no dormí, porque hizo que me replanteé todo lo que hice en este tiempo, o intenté hacer todo en este tiempo, porque en definitiva parece que todo vale para cualquiera te puede decir cualquier cosa, cualquiera te puede insultar, cualquiera puede venir a agredirte, cualquiera se cree con derecho a expresarse sin conocer el fondo de la cuestión. Hablan sin saber, nadie se tomó el trabajo de ver quién es el concejal que más proyectos presentó, qué tipo de proyectos presentó, quién fue el que denunció tantas cosas, quién es el que más controla. O sea, los invito a que hagan eso, porque somos sus representantes, y estaría bueno que nos juzguen por la manera en que los representamos, ¿no? Bien, Mateo, quiero terminar la entrevista consultándote o preguntándote por una pedido de publicación que se hizo desde la Unión Cívica Radical con motivo de este índice de transparencia en la gestión, que bueno, fue publicado por una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a informar sobre todo el territorio nacional, todos los municipios del país, el grado de transparencia, el grado de cómo se muestran las cuentas fiscales de los municipios, y quisiera que expliques a los que te están mirando y escuchando en este momento el porqué de la solicitada. A ver, esto no hace más que confirmar algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, o que es materia de cuestionamiento, no solamente de la Unión Cívica Radical, sino de todo el arco político opositor en estos casi 4 años de gestión que lleva Facundo Diz. Sí, creo que debe tener 4 años de gestión y debe ser la 4ª vez que Navarro está entre los municipios de nula o escasa información. Pero nosotros no necesitamos que este ranking se publique año tras año y conocerlo, sino que esto por ahí genera una sorpresa y genera una repercusión en la sociedad, que nosotros lo vivimos en el día a día. Cuando nosotros decimos que tenemos que llegar a una comisión investigadora porque durante todo un año no se contestaron más de 20 pedidos de informe relacionados en materia de salud, tiene que ver con esa voluntad de ocultar la información que tiene el municipio.
Y que quizá esa conducta, que si el intendente lo tomara a lo que la oposición dice o a lo que surge de estos informes y la cambiara y mostrara un poco más o sería un poco más abierto al diálogo, si no, quizá no tendría los inconvenientes que hoy se le plantean, porque uno trata, como nuestro bloque tratamos de pensar en Navarro y decir, bueno, no es contra Facundo Diz. La cuestión no tiene que ser contra Facundo y no tiene que ser personal, uno tiene que intentar ser lo más objetivo posible y centrarse en esa función de concejal que tiene, que es la de acompañar lo que está bien, sugerirle lo que está lo que falta y controlar lo que está mal. Pero muchos lo toman personal y el hecho de no dialogar, de no mostrar, de ocultar todo el tiempo hace que cuando se sienten digan no porque el intendente no habla, no porque el intendente Facundo Diz. Entonces, eso es lo que hoy le está complicando un poco llevar adelante la gestión. Y un poco el comunicado para que la gente sepa y tenga herramientas, tenga información a la hora también de elegir y de que no se deje manipular o persuadir por aquellas pocas cosas que le pueden llegar a hacer llegar, haciéndole creer que le van a deber toda la vida por eso, o que se lo hace llegar como un favor cuando en realidad es la obligación del Estado y que generalmente pasa a último momento en cuestiones electorales, cuando en realidad eso que reciben lo están recibiendo por ellos mismos y porque aporta a una sociedad para que ellos lo reciban. Entonces, lo importante es que su vida pueda mejorar sostenidamente en el tiempo, lo importante es que Navarro pueda crecer con desarrollo, lo importante es que la gente, las nuevas generaciones empiecen a tener oportunidad de estudiar, oportunidad de trabajar, oportunidad de tener un buen sueldo, no depender toda la vida del Estado como este gobierno quiere o pretende instalar como modelo. Entonces, cuando uno trabaja para mejorar esas cosas, la gente lo tiene que saber. Y el radicalismo hoy saca un comunicado dando a entender que el intendente, que Navarro, una vez más, está entre los últimos municipios en cuanto a publicación de información o de transparencia, porque hay cosas graves que están pasando y que no se quieren mostrar. Si yo hace 5 años vengo denunciando a una cooperativa que hoy es el principal proveedor del municipio, y no son capaces de sentarse a decirme cuál es la función que cumple esa cooperativa, o mostrarme la documentación que justifique la operatividad de esa cooperativa para con el municipio, es porque algo pretenden ocultar. Si hay una comisión investigadora que hace un trabajo enorme, que gracias al aporte de la valentía de muchísima gente recaba un montón de información, que cuenta con documentación suficiente para explicarle al pueblo de Navarro que hay cosas que están mal en materia de salud y que hay responsables que tienen que pagar, y el intendente va a la justicia para que la justicia a último momento lo salve, como pasó, es porque algo quieren ocultar. Eso quedó en la nada. No quedó en la nada, se confirmó la medida cautelar, pero en esto te quiero contar algo para que la gente sepa. Ahora, para trazar un paralelo, que creo que Luis algo habló acá, no quedó en la nada, sino que se confirmó la medida cautelar y pasó lo que yo les comenté que iba a pasar. Ahora la cautelar es hasta que se resuelva la cuestión de fondo va a ir a la corte y quizás yo ya no esté en este plano y eso todavía no se resuelva. Bien, esa es la realidad. O sea, lo que hicieron es ganar tiempo. Bien. Ahora, vos fíjate lo paradójico. ¿Cuál es la función del concejal? Cuando dice el concejal representa al pueblo. Bien. A la comunidad. Bien. Hace una semana, 2 semanas clavadas hoy. Estábamos comiendo a la noche en el comité, se plantea el tema del gas en las escuelas y la falta de gas en la escuela. Mientras comíamos pensando qué se podía hacer ante la urgencia y la necesidad que tenía el pueblo con respecto a la falta de los colegios, y lo más grave era que probablemente se interrumpiera la continuidad pedagógica, que pasó, de hecho hubo 2 o 3 días que los chicos no fueron a clase. Me fui a mi casa, me senté en la computadora, 11 de la noche, redacté una medida autosatisfactiva. No quiero... O sea, un intento de medida cautelar, sí, para que la gente lo entienda, sí, porque sí. si no por ahí con palabras técnicas. ¿Qué le pedía al juez?
que asegure la continuidad pedagógica, que provea o obligue al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno municipal a que provea de medios alternativos de calefacción a las escuelas, que pida que haga un relevamiento de cuáles eran los establecimientos que estaban en estas condiciones y que incluso hasta provea de lugares alternativos para que las clases se puedan llevar a cabo durante la época invernal, si no podía cumplir con cada una de esas cuestiones. Algo lógico. Con picardía jurídica, porque lo puede hacer, hay un solo juzgado contencioso administrativo en todo el departamento judicial Mercedes. Pedí que tenga radicación en el juzgado contencioso administrativo de Mercedes. Juzgado contencioso administrativo de Mercedes es el mismo que decidió la cautelar a favor de Facundo Diz. Que si la gente mal no recuerda, la cautelar la metió un viernes a las 12 del mediodía y el lunes a las 10 de la mañana la resolución ya estaba y se estaba notificando en el Consejo Deliberante a las 11 de la noche. Nosotros presentamos este viernes que pasó, el viernes anterior no, hace 2 semanas atrás, un viernes a la mañana, a las 8 de la mañana, la medida autosatisfactiva. A las 12 del mediodía llamo. Digo, ¿tendré los privilegios que tiene el intendente desde que la cautelar salga el mismo día? No me contestaron. Quedó a despacho. Lunes. Llamo y me dice, tiene 3 días para resolver la cautelar, doctor. Bueno, perfecto. Ah, pero el intendente tuvo suerte, se la resolvieron en 24 horas. Le digo, ¿yo no voy a tener la misma suerte? No, tiene 3 días para que se la resuelvan. Lunes, martes, miércoles sale la resolución. Acompañe bono y JUS. O sea, la habíamos presentado sin acompañar el bono y el JUS, que son los que tienen que pagar el abogado, que hay juzgados que lo piden y hay otros que no. Justo la causa de Facundo Diz contra la municipalidad, el doctor Siley, no se lo pidieron, no fue un obstáculo para que la cautelar salga. En la nuestra le pidieron a Luis que acompañe el bono y JUS. El miércoles mismo acompañamos el bono y JUS. Le dije a Luis ese día, acordate que van a plantear que no tengo legitimidad activa para hacer el reclamo. Van a decir que lo de ser concejal, acordate, Eso te dije miércoles, jueves, viernes, despacho. Lunes, despacho. Ayer a las 12 del mediodía no llega el resultado de la cautelar, rechazada por falta de legitimación activa. Supuestamente yo como concejal no tengo la habilidad para representar a todo un pueblo. Dice eso. Que la representación del pueblo mío solamente en el ámbito del Consejo Deliberante. Fuera del Consejo Deliberante no represento al pueblo. Raro, ¿no? Lo que, y sobre todo ante la urgencia. Sobre todo ante la urgencia. ¿Es raro? Bueno, es raro. Que el mismo juez, no el mismo juez, porque justo ese día faltó y subrogó y falló uno de San Isidro. Que el mismo juzgado que le da la cautelar al intendente para salvarlo en una cuestión tan importante no tenga el mismo criterio para darle de calefacción a los pibes que puedan seguir yendo al colegio. Y fíjate lo que dilató la cuestión. Y tengamos en cuenta que el invierno no se terminó todavía. No, pero hasta dónde dilata la cuestión, que le llevó 10 días para resolver esta cuestión. Nosotros apelamos, poner que se vaya a Cámara, o presentamos una nueva apelación, o una nueva medida autosatisfactiva para que vaya a otro juzgado. Cuando se resuelva, ¿qué empiezan? Las vacaciones. Cuando vuelvan de las vacaciones, o sea, el problema no va a estar solucionado, pero el frío ya no va a ser el mismo. O sea, así funcionan las instituciones de nuestro país, y es lamentable. Gracias por venir esta noche. No, gracias a vos, José Muchas Luis. gracias, Mateo. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Respecto a lo de la alianza, que están preguntando todos los periodistas, porque ya tengo mensaje, ¿qué pasa? ¿Cómo cerró el radicalismo? ¿Cómo? Con respecto a eso, esperen hasta el 19 de julio. Gracias. A vos. Muchas gracias. Bueno, gente.